Mi historia no es diferente a la de muchas mujeres o niñas en este mundo. Mi mamá optó por la opción de venderme cuando yo tenía 5 años a 2 hombres. Decidió sacarme de estudiar y que él se quedara estudiando, entonces desde ahí pues no me dediqué a estar encerrada en una pieza, a esperar que él llegara. Ya empezaron los golpes, el maltrato por parte de él. Según una revisión de las estadísticas disponibles en 2013, a nivel global un 35% de mujeres ha sufrido de violencia física y o sexual en el contexto de relaciones de pareja. Sin embargo, algunos estudios nacionales de violencia muestran que hasta un 70% de mujeres sufre de violencia física y o sexual a lo largo de su vida a manos de una pareja, según investigación de la ONU. La Fundación Index demuestra cómo Colombia se encuentra atrapada en el círculo de violencia que la ha caracterizado durante siglos, pues no solo es alarmante la cifra de violencia política que el mundo conoce, sino que cada vez más crecen las estadísticas de violencia intrafamiliar. Colombia ocupa el primer lugar en el área andina de violencia de género, debido al elevado porcentaje de mujeres desplazadas que en su mayoría son mujeres violadas o mujeres huérfanas. Según el programa Cisma Mujer, las estadísticas de violencia de género son alarmantes. Cada 11 minutos una mujer es agredida por su pareja o expareja. Cada media hora una mujer es víctima de violencia sexual. Cada 3 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Y estos son solo los casos que se denuncian. Yo me acuerdo que salía yo del jardín. Me dio por irme sola, quedaba cerca de la casa. Y para llegar a mi casa hay que pasar una quebrada. Entonces ahí me estaban esperando los 2 hombres. Me cogieron. Me tiraron al piso. Y pasó lo que tenía que pasar. Me levanté, estaba llena de sangre. Me dolía todo. Y al llegar a mi casa solamente estaba mi mamá. No se sorprendió. Después de 2 meses fue que nos vinimos a enterar que ella me había vendido por 100.000 pesos. Tomé la decisión de irme y me metí a la prostitución. Yo me volví trabajadora sexual desde los 18 años. Yo digo que mi mamá me lo enseñó desde niña. Con lo que hizo, ella me enseñó de pronto a ver la vida de otra forma. Históricamente, Tunja ha sido considerada machista por el modelo patriarcal que se ha generado en las familias de la ciudad, hecho que se ve reflejado en las relaciones de poder, ya que el hombre en el seno de la familia es quien tiene el mando, lo que no permite el desarrollo de cada persona de manera autónoma, sino que les obliga a permanecer sometidas. Aspecto que no solo se da en el núcleo familiar, sino en muchos ámbitos de la vida, como el laboral, donde las que trabajan no son tenidas en cuenta para los cargos con mayor proyección, así cuenten con la preparación, o si lo están, no reciben el mismo monto salarial que cuando el cargo lo desempeña un hombre. Hay que entender que la violencia contra la mujer no se genera a partir de una tradición cultural, sino de la cultura patriarcal. Así que hay que entender
que la cultura patriarcal viene desde que comenzó el tema de la propiedad privada. Es decir, estamos hablando de siglos y siglos de cultura. Desde ese entonces la mujer comenzó a ser parte de la propiedad privada del varón y así se asumió como uno más de sus propiedades, de sus objetos, y desde ahí empieza el sometimiento, el dominio del hombre hacia la mujer, donde el hombre es el que gobierna y la mujer es la que se somete en el hogar, en el sector público y en todos los sectores. A la edad de 18 años me conocí con él en el colegio, empezamos una relación, lo veía como una persona que era como bien para mí en ese momento, pues inexperta en novios ni nada de eso, pues porque fue mi primer novio. Le perdonaba muchas infidelidades a él, porque pues en ese momento estaba enamorada de él. Cada vez los golpes eran terribles porque me dejaba inconsciente y me rompía el tabique, se me subía encima. No sé, enloquecido, de pronto por el trago. El año pasado, la Policía Nacional y la Comisaría de Familia reportaron 387 casos de violencia contra la mujer. De esos, de lo que hemos identificado, de ahí salen 1.846 casos de violencia intrafamiliar que se registraron en las 3 comisarías. Nosotros pues le apuntamos a varias hipótesis. Unas están asociadas a la cultura, otras están asociadas al consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, otras estamos viendo el manejo de la resolución de conflictos en la gente, otra está asociada también a la educación y otra que estamos validando, y es que digamos las relaciones en las familias tunjanas tienen patrones tradicionales del machismo que rompen con lo que es la resolución adecuada de conflictos y el bienestar familiar. Durante el 2010, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses realizó estudios acerca de violencia intrafamiliar y violencia sexual, donde se arrojaron estadísticas de diferentes municipios del departamento de Boyacá. Tunja encabezaba la lista con 74 casos de violencia sexual y 462 casos de violencia intrafamiliar, sin contar allí los casos que aún no se denunciaban. Para el año 2014, la ciudad de Tunja daba a conocer la Ruta de Atención para Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia, una iniciativa que se tomó como medida de prevención y disminución de índices de agresiones contra las mujeres en la ciudad, luego de conocer las altas estadísticas que posicionan a Tunja como una de las ciudades más violentas en el país en cuestiones de género. En muchos de los casos, la violencia en contra de la mujer radica principalmente en el perfil de la persona, quien lo induce a cometer este tipo de actos. Es importante que consideremos que perfil son aquellas características que nos permiten identificar a una persona. El perfil psicológico del maltratador o del abusador suele ser la persona que escoge a dónde ir, a qué restaurante visitar, qué comer, cómo hacerlo, ¿cierto? Y estalla en ira si no se le cumplen esos deseos. Botar platos, romper las cosas, pero nunca acepta que la ira no la maneja él, sino es que proviene de la otra persona. Es que tú me hiciste poner bravo, es que si tú no te hubieras comportado de esa manera, yo no hubiera reaccionado así. Entonces, cuando hay maltrato verbal o físico, suelen culpar a quién, pues al otro. Tú tienes la culpa, tú no te hubieras vestido de esa manera, yo no me hubiera puesto celoso. Si tú no hubieras hecho tal cosa, yo no hubiera reaccionado así. Entonces, generalmente también las causas por las que una persona se convierte en un abusador o en un maltratador, tienen que ver con una historia de maltrato, con una historia de abuso que no ha sido adecuadamente manejada y que pues viene a repetirse en la otra persona. Bueno, pues de todas maneras una señora llegó, me aconsejó de verme sufrir, me dijo que no me dejara, que me defendiera.
Entonces yo le dije a ella que sí, en ese momento sentí valor y dije sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mandé las niñas, fui las llevé donde mi mami. Me quedé con miedo ahí, alistando con qué le iba a pegar. Se me venía un montón de cosas, ¿será que...? Bueno, ladrillos, todo lo que la vecina me dijo, yo ponía ahí debajo de la cama, pero llegó, golpeó, ábrame la puerta. Le dije, no le voy a abrir porque usted me viene a pegar. Váyase para donde su mamá y cuando esté sin tragos hablamos. Ábrame la puerta. Y como no le abrí la puerta, le pegó un puño, rompió el vidrio, metió la mano. Y cuando sentí fue una luz en mis ojos de un puño que me dio, me mandó ahí al piso. No me defendí, no pude. Me desperté e intenté caminar y no podía. Me arrastré por el piso y aparte de eso tenía la ropa rota. Había intentado estar conmigo así. Bueno, realmente las características de las víctimas son variables también, sin embargo, pues lo que encontramos es personas que tienen algún tipo de dependencia frente al victimario, ya sea una dependencia física, psicológica, económica, pero que se ha ido generando, ¿no? Con esas características de ese victimario, pues fácilmente yo puedo pensar que solo él es la única persona que me acepta y si ha hecho un buen trabajo, ¿cierto? Todo el tiempo repetirlo, durante muchas circunstancias de pronto ridiculizar, pero al mismo tiempo mostrarse como el salvador, pues la persona va generando ese tipo de dependencia. Algunas personas pues suelen ser, digamos que un poco pasivas frente al maltrato o no identificarlo porque suele ser también como un poco sutil, ¿no? Entonces la persona dice, no, pero si a mí no me pega. Pero los otros sí se dan cuenta que la ridiculiza, que usa malas palabras, que no la deja salir, que no le permite ser. Eso también es una forma de maltrato y suele ser como tan sutil que la misma víctima ni siquiera se da cuenta de que ese maltrato se puede dar. Los medios de comunicación, exactamente la televisión, se han encargado de generar estereotipos que influyen negativamente en el aumento de la violencia de género en Colombia. El estudio sobre empoderamiento de la mujer en la narcoserie colombiana, adelantado en la Universidad de Boyacá, demuestra cómo se han reforzado los estereotipos que en ocasiones responden a esa tradición cultural, con ocupaciones como las de ama de casa. Otro estereotipo responde a las mujeres que no realizan alguna ocupación, y otro, con bastante frecuencia en estas narconovelas o narcoseries, son las llamadas prepagos o trabajadoras sexuales. Le pegué un susto ni el tenaz a la perra que se metió con mi marido. Entonces, ¿qué quiere que haga? Que le diga, chiste, váyase de aquí. ¿Se porta bien conmigo para que yo me porte bien con usted o yo? ¿Usted le llama a portarse bien eso? ¿Obligarme a estar con usted? Pues no. Fuera. Y solucionamos esto como mujeres, a ver qué tan hembrita es usted, mamacita. Todos estos roles confirman la negativa influencia dado el grado de violencia al que se ven sometidas. Hay estudios que se han hecho sobre todo en Latinoamérica sobre la influencia de la telenovela sobre la cultura popular. La telenovela refleja lo que somos, pero también ella misma refuerza los mensajes que se quieren como estandarizar en nuestra sociedad. Entonces, de la misma manera como se exponen personajes femeninos que son víctimas de abuso o de algún tipo de violencia contra la mujer, pues esos mensajes llegan a la sociedad y en este caso a las audiencias femeninas. Entonces, mientras más se expongan personajes que son víctimas de violencia y no se contrapone mediante un mensaje que se hable de lo malo que significa esto, la mujer lo ve como algo normal. Las narcoseries son sin duda alguna un espacio que si no se maneja de una manera adecuada se va a convertir en un espacio televisivo que precisamente es una apología al delito, es decir, invita al delito, nos muestra como referente a sujetos que están actuando dentro del delito.
que están siendo investigados, que están siendo perseguidos precisamente por los órganos judiciales o por la estructura judicial de nuestro país. Nosotros, claro, dentro de nuestro sistema jurídico, nuestra estructura jurídica, tenemos leyes y sobre todo la Constitución Nacional que protege al televidente. No directamente lo dice, pero sí nosotros podemos interpretar desde una hermenéutica jurídica que estas leyes pueden proteger al televidente. Encontramos en la Constitución Nacional desde el mismo artículo 11 hasta el mismo artículo 41 que se refiere a los derechos fundamentales o a los derechos de primera generación sobre protección de los ciudadanos. Y el Estado, como lo dice en su artículo 2 la Constitución Nacional, dentro de los fines del Estado está también que le brinde todas las protecciones a las personas. Estamos hablando de personas, entonces estaríamos hablando precisamente de televidentes. La capital boyacense viene desarrollando diferentes estrategias para poder combatir la violencia en contra de la mujer y así poder rescatar la equidad de género. Bueno, la política pública de equidad de género que surge precisamente por esa posibilidad, porque los índices de violencia contra la mujer e intrafamiliar en Tunja son bastante elevados. Se manejan cifras bastante altas y viendo esa necesidad de empezar a trabajar por esa problemática, la alcaldía crea la política pública de equidad de género. La ciudad de Tunja está dentro de las 5 ciudades en Colombia que tienen una política pública que busca ante todo la igualdad, que busca ante todo privilegiar la importancia que tiene la mujer, que busca ante todo privilegiar esa equidad de género que debemos tener hoy todos los colombianos. Desde mucho tiempo atrás se viene luchando, no solamente en Colombia, sino en el mundo, buscando la igualdad de derechos. Y nosotros creo que estamos haciendo la tarea, aunque un poco tarde, pero de alguna manera estamos cumpliendo con la sociedad tunjana que buscaba afanosamente cómo encontrar herramientas que nos permitan luchar contra esa violencia que se ejerce hoy contra la mujer. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una ruta que se ha organizado con la red de género, que se ha organizado con las diferentes entidades, porque tenemos un comité de violencia intrafamiliar y que le hemos hecho práctica. Nosotros, digamos, ahorita también hemos contado con un centro de consejería familiar. El centro de consejería familiar brinda apoyo psicológico y también refugio a mujeres víctimas y sus hijos. Eso nos permite incluir dentro de la ruta un agente de protección o un lugar donde nos puedan sacar a la víctima de la casa y decirle, usted no tiene que estar en la casa, no tiene que llegar esa noche cuando denuncie, sino que puede llegar a un lugar de protección mientras usted piensa las cosas claras, va pensando bien, porque lo que pasaba era que iba y denunciaba y le decían, mire, aquí está la notificación para que le entregue al que lo agredió. Entonces llegar por la noche a, buenas, mire, qué pena es que como usted se acuerda que ayer me pegó, mire, yo fui y lo denuncié, que tenga buena noche. Eso no puede seguir, no podía seguir así, porque muchos de los casos después lo que habían era retaliaciones. Entonces lo que hemos buscado es que podamos decirle a esta persona, véngase para acá, nosotros le damos protección, le damos alimentación y hospedaje, mientras usted toma la decisión y vamos a comisaría de familia, le ofrecemos toda la protección y le ayudamos a salir adelante. Nosotros, con la implementación de la estrategia de protección integral a la mujer, familia y género, queremos que justamente estas personas que son las más vulnerables, las que están más lejos de la posibilidad de tener acceso a las diferentes instituciones, que nosotros seamos capaces de llegar a sus puertas para conocer estos casos. Lo que quiere la policía es llegar directamente a la comunidad, a estas mujeres que están siendo violentadas física, psicológica, económicamente, para poder orientarlas y poder hacer que sus derechos no sigan siendo vulnerados. Soy empleada de cafetería. Soy madre soltera. Soy estudiante. Soy ama de casa. Soy abogada. Soy asesora comercial. Soy comunicadora social. Soy ingeniera industrial. No más violencia en contra de la mujer. La línea de atención 155, dispuesta por la Policía Nacional, busca
que desde cualquier teléfono fijo, móvil y de cualquier tipo de operador, las mujeres que estén siendo víctimas de violencia puedan llamar, informar el caso para que nosotros podamos orientarles sobre la ruta que deben seguir. Es importante denunciar porque podemos salvar nuestras vidas. De personas como esas podemos salvarnos. Esa es la palabra, podemos salvarnos y no morirnos en manos de esas personas. En Tunja han sido denunciados desde el 2014 hasta la fecha 2.187 casos según la Oficina de Protección Social. Por otra parte, la Policía Metropolitana de Tunja entregó las siguientes estadísticas correspondientes al 2014 y lo transcurrido del 2015. Denuncias por violencia intrafamiliar 397, denuncias por lesiones personales 446 casos y un homicidio donde la víctima es una mujer. A pesar de los fuertes referentes que da la tradición cultural y los medios de comunicación en la violencia de género, las estrategias desarrolladas en la ciudad han contribuido a que se vea reflejada más la violencia que en otras ciudades, debido a que la mujer tunjana tiene un promedio de denuncia mayor que en el resto del país. Esta situación preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad, debido a que Boyacá ocupa los primeros lugares en estadísticas de violencia de género y sus factores a nivel nacional. A pesar de que se han realizado diferentes campañas de concientización, los casos no disminuyen. Estos trabajos son realizados no solo para mostrar la realidad en el departamento, sino para decir no más violencia en contra de la mujer.